Desde los 4 años, cada día desaparecen miles y miles de niños. Dígame, ¿cómo en un entendimiento normal puede creer que a un niño le gusta estar con un adulto? Quieren aprobar la pedofilia y que los padres se vean en la obligación de permitir todo eso. Pero Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia. Y es muy fácil decir, no, yo no haría eso con un niño, pero en otras áreas de tu vida que tú rechazas a Dios, podemos llegar a ser peor que otros. Yo voy, alabo a Dios cada 8 días, pero yo hago con mi vida lo que quiero. Estás en tinieblas. Evidencie y demuestre que usted está siguiendo a Jesús. Dios diseñó la fe y estructuró la fe, y los seres humanos nos movemos por fe, aunque digamos que no la tenemos. Usted consigue un empleo, le firman un contrato, pero usted, ¿quién le garantiza que a final de mes le van a pagar? ¿A que tenemos fe todos? Sí, de Dios como nos evidencia en lo natural. Sí tenemos fe. El problema está en que yo decido creer. No es que no tenga fe. Lo que pasa es que si a mí me dicen que me ponga ahí la planta de sábila, ¿cuántos hacían los riegos en Semana Santa? Los saumerios. Y pasaba por encima y volvía a pasar. Y usted creía. ¿Es así o no? ¿Cuántos le ponen la cintica roja de protección? Si es un pedazo de trapo y usted cree que eso le protege. ¿Es así o no? Todos los seres humanos nos movemos bajo el principio de la fe. Usted conoce a alguien y usted termina casándose o entablando una relación porque usted ¿qué? Cree que le va a ir bien. ¿Quién se va a casar con alguien que cree que le va a ir mal? No tiene sentido. ¿Sí o no? Y aunque la familia le está diciendo, mira, ese chico no te conviene, le puede venir el que sea, pero usted cree que lo que esa persona le dice y le demuestra es verdad. Por eso usted le sigue. Y la pregunta es, ¿cómo está hoy nuestra fe respecto a Jesucristo? Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, constantemente hablaba: todo aquel que cree en mí. Todo aquel que cree en mí. Él no está diciendo todo aquel que cree simplemente, porque yo puedo creer en muchas cosas. El problema está si creemos o no en Jesucristo y en sus palabras. Todos aquellos que hemos decidido de manera voluntaria creer en Él y en sus palabras, podemos dar fe que sus enseñanzas verdaderamente han transformado nuestra vida. ¿Por qué han transformado nuestras vidas? Porque las hemos creído, y el que cree obedece. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? No es que yo soy desobediente y rebelde, no, tengo un problema de incredulidad en lo que Jesucristo dice. No un problema de incredulidad genérico, porque ¿cuántos se han tomado un paracetamol en su vida? Ni sabe el componente que tiene. Le pueden estar dando cucaracha triturada y a usted le dicen que eso le sana y se lo toma. La gente que es buena para tomar todo tipo de remedio, ¿no? Que coja esa planta y macháquela y eso y se lo toma. Yo soy mala para esas cosas, me cuesta. Pero hay gente que tiene una fe tremenda y lo que le dicen lo hace. Pero ¿por qué no nos preguntamos hoy por qué nos cuesta tanto creer las palabras de Jesús? ¿Por qué nos cuesta tanto creer las enseñanzas de Él? ¿Cuántas personas han ido donde un brujo, donde un hechicero, donde usted hace rezos? Hay personas que culturalmente tienen oraciones para todo y usted cree que con esa oración le va a funcionar. Pero en la Biblia hay muchas oraciones y esas no las creemos. ¿Cuál es el problema en verdad del ser humano? El problema se establece en qué o en quién creemos. Si yo decido de corazón entregar mi vida a Jesucristo y creer sus enseñanzas, Él me asegura que mi vida va a ser transformada.
Él me asegura que Él va a hacer todo nuevo. Mira lo que dice acerca de nuestra vida antigua. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento que entenebrecido. Esa palabra que me está hablando de tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por la qué? Ignorancia. ¿Por qué uno vive en tinieblas? Porque uno ignora la luz, uno ignora la verdad. Pero esta es una confrontación. Mira, esas palabras se las dijo el apóstol Pablo a la iglesia. Esas palabras no son para alguien que no conoce a Dios, esas palabras, porque a veces leemos dos versículos y decimos: no, eso es para los que no conocen a Dios. Dice que estaban, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, como estábamos nosotros antes. Nosotros desconocíamos todas esas verdades eternas, no sabíamos que Jesús era la luz, no sabíamos que teníamos una vida de tinieblas. Para nosotros nuestra vida era normal. ¿Es así o no? Tomábamos decisiones, íbamos aquí y allá, pero pensábamos que todo era normal. Pero la palabra de Dios nos enseña eso. Dice: teniendo el entendimiento que en tinieblas, entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. No había conocimiento. Ignorancia quiere decir no hay conocimiento. Que en ellos hay por la dureza de... ¿La dureza de corazón pertenece a la nueva o a la vieja naturaleza? Ya entendemos por qué Dios necesita cambiar nuestro corazón. Porque la dureza de corazón es una característica también de la vieja naturaleza. Nos faltó ponerlo allí. Dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La inmoralidad sexual ha crecido en los últimos tiempos de una manera impresionante. Tanto así que la pedofilia va en aumento. Ya no hay sensibilidad. Ustedes recuerdan que pasamos un video aquí y ya han bajado el nivel. Están haciendo trata de niños desde los 4 años. Desde los 4 años. Cada día desaparecen miles y miles de niños. Dígame, ¿cómo en un entendimiento normal puede creer que a un niño le gusta estar con un adulto? Hay países que quieren aprobar la pedofilia y que los padres se vean en la obligación de permitir todo eso. Iglesia, estamos en los últimos tiempos, si tú no te has dado cuenta. El ser humano ha llegado a unos niveles de perversión social, familiar, que jamás se había visto en la historia humana. El tráfico de niños, antes se hablaba de la esclavitud nunca se ha acabado y ahora ha vuelto con más fuerza y se llama esclavitud sexual de menores. Los que se dedican a hacer esas investigaciones dicen que hay niñas de 8, 10 años que en el día tienen acto sexual con más de 20 hombres. Y a nosotros nos parece terrible, pero es la realidad que hay ahora en este mundo. ¿Por qué? Porque el entendimiento está entenebrecido. Y dicen que hoy en día es el negocio más rentable que existe. Porque abusan de los niños y ellos les sale muy rentable porque no tienen que pagar nada hasta que los niños mueren literalmente y sus padres nunca más los vuelven a ver. La palabra de Dios siempre dice la verdad y es una verdad que está clara y evidente a nuestros ojos, y el que no quiera verlo es porque no quiere. Lo que pasa es que Dios no dice la verdad en unas cosas y en otras no. Si hay abuso de menores, si hay prostitución infantil, personas que ni conocen a Dios están metidos en ese sistema tratando de rescatar niños. Entonces yo no puedo creer que la palabra de Dios dice unas verdades y otras no. O lo creo todo o no creo nada. Porque si la palabra de Dios me evidencia y me dice en los postreros tiempos van a suceder todas esas cosas, y esas cosas están sucediendo,
No puede ser mentira que Cristo murió en la cruz para salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Por eso le dice, ya no andéis como los gentiles, como otros que dicen que no creen en Dios, que andan ¿qué? En la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de su mente? Lo que yo quiero, lo tomo y lo tengo. Los mismos deseos. Yo le hago una pregunta, ¿usted tiene los mismos deseos que tiene la gente que no conoce a Cristo? Le digo, usted está en tinieblas aunque venga a una iglesia. Y lo que el apóstol Pablo dice, yo quiero, y el Espíritu Santo me está diciendo, cambien esa actitud. Si van a la iglesia y se congregan y dicen que creen en Jesús, sean luz. Porque es muy fácil decir y ponerme el título de cristiano y seguir comportándome como aquellos que niegan a Jesús. Eso es triste, pero pasa y abunda hoy en día así. Yo voy, alabo a Dios cada 8 días, pero yo hago con mi vida lo que quiero. Estás en tinieblas. En esa unión somos, dice, Jesus is my Lord. Jesus is my Lord. Eso es normal. Jesús es mi Señor. Pero es que no se trata de yo decirlo. Ahora el Espíritu Santo nos está llevando una realidad y le está diciendo, evidencie y demuestre que usted está siguiendo a Jesús.